Hola, hola, buenas noches, o depende del momento en que te estén viendo el video. Bienvenidos a todas y todas, a todas y todos. Ahora vamos a hablar de los psicoestimulantes y los ansiolíticos. Después de los psicoestimulantes y los ansiolíticos, vamos a hablar de los estabilizadores del ánimo. Y después de eso, vamos a hablar sobre las polifarmacia, de las combinaciones más comunes. Luego vamos a hablar sobre las interacciones. Y finalmente vamos a hablar sobre los black box, ¿ya? Ahí les voy a explicar lo que son los black box, cuáles son las polifarmacias que se recomiendan, las que no se recomiendan, cuáles son las más utilizadas en niños con autismo, en adultos con autismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en los psicoestimulantes y en los ansiolíticos. Dentro de los psicoestimulantes y los ansiolíticos vamos a hablar sobre los que más se utilizan en Chile. em, para poder tratar diferentes tipos de situaciones, no sé, déficit atencional, narcolepsia, etcétera, que son los trastornos en los que más se utilizan, ¿ya? Vamos. eh, bueno, los psicoestimulantes son los medicamentos que aumentan la actividad del sistema nervioso central, mejorando funciones como la atención, la concentración, el estado de alerta y el control de impulso, ¿ya? O sea, mejoran la atención sostenida, reducen la impulsividad, disminuyen la hiperactividad y mejoran el rendimiento académico y laboral. Em, Generalmente los psicoestimulantes son los que más tienen mitos asociados, la gente más se preocupa cuando se les recomienda, son los que más se preocupan o cuando suele llegar gente como apoderados o pacientes a consulta mencionando que a sus hijos, a ellos les recomendaron un psicoestimulante. Nunca lo nombran de partida como psicoestimulante, sino que lo nombran como, oh, me dieron medicamentos, me dieron metilfenidato, me dieron Samexit y en realidad ellos mismos no saben qué significa o cómo trabajan y para qué es lo que sirven. Ya generalmente cuando un apoderado menciona que a su hijo le dieron metilfenidato, es como, no, es que yo no quiero que ande dopado. Y en realidad son todo lo contrario, a andar dopado. Son psicoestimulantes que, como mencioné recientemente, aumentan la actividad del sistema nervioso central. eh, entonces nos ayudan a poner más énfasis o más enfoque en las cosas que estamos viendo. eh, Nos ayudan a mejorar, bueno, mejorar la atención sostenida, el rendimiento académico, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué sirven los psicoestimulantes? Bueno, la denominación de psicoestimulantes se utiliza para estos compuestos debido a su efecto de aumento de la actividad del sistema nervioso central en regiones específicas del cerebro. ¿Ya? Mejoran funciones como la atención, la concentración, el estado de alerta y el control de impulso. Mejoran de forma rápida también problemas de conducta, pero no producen grandes cambios en la capacidad de aprender a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, el más utilizado es el metilfenidato, que se utiliza en trastornos como déficit atencional, con hiperactividad. Entonces, es súper importante tener en claro que, por ejemplo, un niño que presenta esta condición va con la medicación, va a mejorar función ejecutiva, la atención, la concentración, pero no va a aumentar su capacidad cognitiva o no la va a disminuir, ¿ya? Entonces, la capacidad cognitiva que tienen las personas que consumen estos medicamentos va a ser siempre la misma. Entonces, generalmente los niños tienden a mejorar su rendimiento académico, pero no es por el medicamento, es por lo que produce el medicamento, pero sus habilidades cognitivas siguen siendo las mismas. ¿Ya? Vamos a continuar. Bueno, tenemos los tipos de psicoestimulantes que vamos a ver. En realidad, vamos a ver más el metilfenidato, que se utiliza principalmente en TDAH. También vamos a ver las anfetaminas. Y dentro de las anfetaminas nos vamos a enfocar en la lisdexanfetamina,
que el nombre comercial utilizado en Chile es Samexit, así que de ahora en adelante yo lo voy a nombrar como Samexit, ¿ya? Que también lo utilizamos para el TDA en niños y en adultos. Y están los promotores de la vigilia, como el modafinilo, que se utiliza para la narcolepsia. En este caso no vamos a ahondar en el tema, ya que la narcolepsia es un trastorno neurológico que produce sueño o episodios de sueño como eh, no, no esporádico, sino que como de la nada. De la nada la gente se queda dormida o tiene sueños o se queda muy pegada, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de medicamentos ayuda a que estos episodios como de sueño se regularicen. ¿Ya? Vamos. Bueno, el metilfeniato. El metilfeniato es el más utilizado a nivel mundial en el déficit atencional, ¿ya? Inhibe la recaptación de la dopamina y la noradrenalina. Todo esto que yo voy a explicar sucede en la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que está encargada de la atención, el control de impulso, la función ejecutiva, la planificación, etcétera. ¿Ya? El metilfenidato es un psicoestimulante del sistema nervioso central utilizado principalmente en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Ya? El mecanismo de acción del metilfenidato es, actúa aumentando la disponibilidad de dos neurotransmisores claves, que son los DA, que son la dopamina, y la noradrenalina, que es NA. Ya les voy a mostrar esta imagen. ¿Cómo lo hacen? Bloquean los transportadores que normalmente recaptan estos neurotransmisores. Ya los DAT, que son los transportadores de dopamina, y los NET, que son los transportadores de noradrenalina. Ya. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos una neurona presináptica eh, que va a liberar los neurotransmisores de dopamina y noradrenalina. Entonces, salen, se quedan dando vuelta en la zona presináptica y aquí los DAT, que son los transportadores, los toman y los devuelven a la neurona presináptica. Ingresan. Y entonces ahí no se mantienen tanto tiempo como a libre disposición, por tanto, no, su acción es generalmente limitada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El mecanismo de acción del metilfenidato. Los neurotransmisores de la dopamina y la noradrenalina que está aquí liberan estos neurotransmisores. ¿Y qué hace el metilfenidato? Bloquea los transportadores que los llevan de vuelta a la neurona presináptica. ¿Ya? Entonces así quedan dando vuelta a libre disposición. Aquí lo mismo con la noradrenalina. Metilfenidato lo bloquea y no vuelven a ingresar. Y esto, lo que yo voy a decir ahora, es súper importante, porque es lo que hace la diferencia entre el metilfenidato y las anfetaminas, ¿ya? Con el Samexit. Que el Samexit se pega a estos transportadores e ingresa a la neurona presináptica. Entonces, ¿qué hace? Estimula, además de bloquear la recaptación, estimula en gran medida la liberación. Por eso son tan, ¿cómo decirlo? Tienen una, eh, como que funcionan inmediatamente. ¿Ya? Bueno, el metilfenidato actúa bloqueando la recaptación de la dopamina y la noradrenalina sin aumentar su liberación, lo que mejora la señalización en circuitos cerebrales alterados en TDA y especialmente en la corteza prefrontal. ¿Ya? La dopamina y la noradrenalina, gracias a esto, permanecen más tiempo en la sinapsis, ¿ya? Y aumenta la señalización neuronal en circuitos específicos, cuando se necesita, ¿ya? Em, Bloquea el transportador de dopamina y el transportador de noradrenalina de forma alosteica, o sea, se unen a a la, a la proteína y cambian el mecanismo de acción. ¿Ya? Recaptan dopamina y noradrenalina desde la sinapsis hacia la neurona presináptica.
El metilfenidato se une a esos transmisores y eh, evita que se recapten y ahí queda más tiempo dando vueltas. Eh, ¿Ya? Esto significa que no estimula la liberación activa de dopamina y noradrenalina, sino que impiden solamente su recaptación. Por eso se considera un estimulante más limpio y regulado que las anfetaminas, y por eso están utilizadas. ¿Ya? El metilfenidato está aprobado por la FDA para tratamiento de déficit atencional en niños menores de, o sea, desde los 6 años. ¿Ya? La FDA evalúa eficacia, evalúa su seguridad y el metilfenidato tiene pocos efectos secundarios dentro de lo esperado para un neuroestimulante y por eso se respalda su uso como primera línea para el tratamiento de déficit atencional. Ya. ¿Cuáles son los efectos secundarios del metilfenidato? Eh, por aumento de la noradrenalina pueden aumentar los temblores, la taquicardia, las arritmias. Por aumento de la noradrenalina y de la dopamina también puede aparecer insomnio, agitación. Y también son frecuentes la cefalea, el insomnio, la irritabilidad, temblores, mareo, baja de apetito. Los efectos secundarios que se podrían considerar peligrosos son los cardiovasculares en pacientes con anormalidades cardíacas estructurales y en niños hay que controlar el peso y la altura. ¿Ya? Mm. Entonces, como efectos secundarios frecuentes y suelen ser leves a moderados, tenemos en el sistema nervioso insomnio, nerviosismo, irritabilidad, cefalea, ansiedad leve. Gastrointestinales, tenemos disminución del apetito, baja de peso, dolor abdominal, náuseas y cardiovasculares que también son leves aún, que son frecuencia cardíaca, presión arterial, palpitaciones. Y tenemos efectos secundarios que son menos frecuentes, que son neuropsiquiátricos, que es el cambio del estado de ánimo, la habilidad emocional, tics motores o vocales, reacciones de tipo depresivo al rebote y trastornos del sueño como dificultades para conciliar el sueño, somnolencia, etcétera. ¿Ya? Bueno, eh, aquí también tenemos las anfetaminas. ¿Ya? Vamos. Las anfetaminas son psicoestimulantes del sistema nervioso central que aumentan en forma potente la actividad de la dopamina y la noradrenalina y se utilizan principalmente en el TDA y en la narcolepsia. ¿Ya? La lisdexanfetamina es el que yo mencioné recientemente que lo voy a empezar a nombrar como Samexit, porque es el nombre comercial que se utiliza en Chile y es el que más se utiliza. ¿Ya? A diferencia del metilfenidato, las anfetaminas sí entran en la neurona presináptica y tienen un mecanismo más complejo y potente. ¿Ya? ¿Qué son las anfetaminas? Las anfetaminas son psicoestimulantes del sistema nervioso central que aumentan de forma potente la actividad de dopamina y la noradrenalina y se utilizan principalmente en el TDA y en la narcolepsia. Eh, el mecanismo de acción de las anfetaminas, a diferencia del metilfenidato, las anfetaminas sí entran en la neurona presináptica y tienen un mecanismo más complejo. em, y entran a la neurona a través del DAT, que es el transportador de dopamina, y el NET, que es el transportador de noradrenalina. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una neurona que lidera, la anfetamina se pega a los transportadores e ingresa a la neurona presináptica. ¿Ya? Aquí está, ingresa a la neurona presináptica. ¿Qué hace? Estimula la producción de dopamina y noradrenalina. Entonces, luego la libera. La libera, pero también inhibe la recaptación. Entonces, se queda más tiempo en el área presináptica dando vueltas. Por eso es tan potente su uso, ¿ya? Y por eso también tiene más efectos secundarios.
Dentro de los efectos secundarios está la dependencia, ya que el efecto es muy inmediato. Bueno, bloquean los transportadores, ¿ya? Y provoca que la dopamina y la adrenalina salgan de las vesículas y se acumulen en el citoplasma neuronal. La liberación no vesicular de neurotransmisores da un exceso de dopamina y noradrenalina y se libera masivamente en el espacio sináptico, aquí entre medio. Ujú. Este paso es clave y es lo que diferencia las anfetaminas del metilfenidato. Y además inhiben la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina, prolongando su efecto en la sinapsis. Resultado final, aumento marcado de dopamina y noradrenalina, mayor activación de los receptores postsinápticos y mejora de atención, control de impulsos, estado de alerta. Pero también allá hay mayor riesgo de efectos adversos y mayor potencial de abuso. Generalmente no pasa con el Samexit. Ujú. En dosis altas, las anfetaminas no bloquean la recaptación de dopamina, sino que entran en la neurona presináptica y fuerzan la liberación masiva de dopamina, que explica la alta potencia que tienen las anfetaminas. Eh, Luego de la inhibición del transportador, la anfetamina se transporta pasivamente al terminal dopaminérgico presináptico, aquí adentro, ¿ya? Eh, Eh, ya. El transportador de dopamina normalmente recaptura dopamina desde la sinapsis hacia la neurona presináptica y la anfetamina primero interactúan con el transportador y luego utilizan el mismo transportador para entrar a la neurona. Es decir, el transportador que normalmente saca dopamina de la sinapsis introduce la anfetamina dentro de la neurona. Se pegan aquí, aquí sale ahí, se pegan ahí y entran a la neurona. Eh, y provocando una fuerte liberación de dopamina en el citoplasma, ¿ya? Eh, ¿Por qué este mecanismo es tan importante? Explica la mayor potencia de las anfetaminas, explica el mayor riesgo de efectos adversos y abusos y diferencia claramente las anfetaminas del metilfenidato. En dosis altas, las anfetaminas entran en la neurona dopaminérgica, bloqueando el transportador, acumulan dopamina en el citoplasma y fuerzan su liberación masiva en la sinapsis, invirtiendo el funcionamiento del transportador. Por ello, es más propenso a presentar abusos y dependencia. Eh, el Samexit es un medicamento psicoestimulante cuyo principio activo es la lisdexanfetamina, una anfetamina de acción prolongada. Se usa principalmente en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, adolescentes y adultos. ¿Ya? Em, la dextroanfetamina estimula el sistema nervioso central, aumenta la disponibilidad de dopamina y noradrenalina en el cerebro, lo que ayuda a mejorar la atención y reducir la impulsividad y la hiperactividad. Este mecanismo favorece la atención y la capacidad de concentración, mejora las funciones ejecutivas y el estado de alerta, además de reducir la hiperactividad. También contribuye a aliviar síntomas depresivos como el cansancio excesivo y la somnolencia. Si bien algunos efectos pueden observarse de forma temprana, el beneficio terapéutico completo puede requerir varias semanas de tratamiento. Desde el punto de vista farmacológico, el Samexit alcanza su concentración máxima aproximadamente una hora después de la administración y su efecto clínico se mantiene entre 10 y 12 horas. ¿Ya? Bueno, los efectos adversos que puede presentar el Samexit son cardiovasculares, como aumento de la presión arterial, dosis relacionada, transitorial, taquicardia, palpitaciones, infarto al miocardio. Sistema nervioso central, insomnio, labilidad emocional, ansiedad, agitación, mareo, fatiga, somnolencia. Dermatológicos, fotosensibilidad en la piel, alopecia. Endocrinos y metabólicos, disminución del apetito, pérdida de peso, disminución de la libido, dismenorrea. Gastrointestinales, boca seca, dolor abdominal, aumento
náuseas, vómitos, estreñimiento, eh, neuromusculares, temblores, oftálmicos, visión borrosa y los efectos no deseados se explican por su acción estimulante del sistema nervioso central, mediata por el aumento de la dopamina y la noradrenalina. ¿Ya? Aquí tenemos los efectos adversos. Los efectos no deseados se explican por su acción estimulante del sistema nervioso central, ¿ya? Mediada por el aumento de la dopamina y la noradrenalina. Aquí tenemos, igual yo les dejé unas guías de trabajo para que pudiesen ver, está toda esta información, incluso la que yo les estoy leyendo aquí abajito, que tengo mis torpedos. Y bueno, los efectos adversos, como mencionamos, son en el sistema nervioso, insomnio, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, cefalea, inquietud psicomotora, gastrointestinales, disminución del apetito, pérdida de peso, náusea, dolor abdominal, boca seca. Y el sistema vascular, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación leve de la presión arterial y palpitaciones. Y también hay otros que son importantes, que existe el riesgo de dependencia del medicamento. ¿Ya? Bueno, aquí tengo una tabla eh, en donde tenemos el aspecto en los medicamentos. Grupo farmacológico, el metilfenidato es un psicoestimulante y el samexi es un psicoestimulante anfetamina. El principio activo del metilfenidato y el principio activo del samexit es la lisdexanfetamina, que es profármaco de dextroanfetamina. El mecanismo principal es que bloquea los transportadores de la dopamina y de la noradrenalina y aumenta la dopamina y noradrenalina en la sinapsis. Y el Samexid aumenta la liberación de dopamina y noradrenalina más inversión de transportadores. O sea, los transportadores se vuelven, los bloquean y además la meten a la sinapsis y libera y promueve la liberación de más dopamina y noradrenalina. ¿Ingreso a la neurona? No, no entra la neurona el metilfenidato y la anfetamina sí entra a la neurona. Eh, la opción sobre el BMAT2, que es ¿cómo se llama esto? Como uno de los transportadores, no actúa y inhibe el BMAT2 a dosis altas. Indicaciones principales, TDA, desde los 6 años, edad adolescente sí, edad adulta también. Uso menor de los 6 años no se recomienda ninguno de los dos. El metilfenidato en duración del efecto puede ser de 3 a 4 horas y el prolongado de 8 a 12 horas. Y el Samexit siempre es de 10 a 12 horas. El inicio del efecto es rápido, entre 30 y 60 minutos, pero el Samexit es más gradual. Los efectos clínicos mejoran la atención, la concentración, el control del pulso y el Samexit mejora además las funciones ejecutivas. Efectos adversos frecuentes, baja de apetito, insomnio, cefalea, dolor abdominal y tiene más o menos los dos mismos efectos secundarios adversos frecuentes, pero el Samexit se le agrega la boca seca. Eh, Riesgo de abuso, el metilfenidato es moderado y el Samexit es mayor que el metilfenidato. Tolerancia puede aparecer por el uso prolongado y advertencias importantes, hay que vigilar peso, talla, riesgo de dependencia, abuso, síntomas cardiovasculares. Tipo de control, ambos son sustancias controladas y su uso prolongado es posible, pero con controles periódicos. Y el Samexit con controles estrictos. Los ansiolíticos son los fármacos más utilizados para reducir la ansiedad, la tensión emocional, la hiperactivación del sistema nervioso central. Dentro de este grupo se encuentran las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos de acción más rápida utilizados a nivel mundial, ¿ya? Pero también tenemos los ansiolíticos no benzodiazepínicos, que es la azapirona. Igual vamos a hablar más centradamente en las benzodiazepinas, que son las que más se utilizan. Yo creo que más de alguien las ha escuchado, que está el diazepam, el alprazolam, el clotiazepam, es clotiazepam y dice clotiazepam, y el clonazepam, ¿ya? Eh, bueno,
También hay otros medicamentos con efecto ansiolítico, que están, por ejemplo, aquí las benzodiazepinas, que son de inicio rápido, provocan dependencia y son de uso principal para crisis aguda. La buspirona, que es un inicio de acción lento, dependencia no y es ansiedad crónica. También tenemos los antidepresivos, que es lento, no provocan dependencia y se utilizan generalmente en los trastornos de ansiedad, depresión con ansiedad. También están los histamínicos, que tienen una acción rápida por la acción de la estimulación del GABA, también sirven como ansiolíticos. Dependencia no, y es para la ansiedad que es muy leve. Y los beta bloqueadores, que es de rápido, no provocan dependencia, pero son para los síntomas físicos. ¿Ya? Ya. Las benzodiazepinas son los ansiolíticos más conocidos y de acción rápida, actúan potenciando la neurotransmisión GABA, que inhibe la actividad neuronal y producen sedación, relajación muscular y efectos anticonvulsivantes. Aquí hay un gran black box en las benzodiazepinas que hay riesgo de tolerancia, dependencia, sedación, deterioro cognitivo. Por eso el uso es preferentemente a corto plazo, ¿ya? ¿Dónde actúan? Las benzodiazepinas actúan en el receptor GABA, que es un canal iónico de cloro ubicado en la neurona postsináptica. Ya no estamos hablando de la que tira los neurotransmisores, ¿ya? ¿Qué es exactamente? El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y las benzodiazepinas no activan los receptores por sí solas, sino que potencian la actor del GABA y aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloro. Entonces, ¿dónde actúan? Las benzodiazepinas actúan en el receptor GABA, que es un canal iónico del cloro ubicado en la neurona postsináptica. ¿Qué hace exactamente? El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, no activan el receptor por sí sola y potencian la acción del GABA con aumentando la frecuencia del cloro. El resultado neuronal, entra más cloro a la neurona se hiperpolariza, se vuelve más difícil que dispare un potencial de acción y disminuye la excitabilidad neuronal. Por lo tanto, el resultado clínico es la ansiedad, disminución de ansiedad, disminución de la tensión emocional, disminución de la actividad del sistema límbico, la amígdala, sedación, relajación muscular y efectos anticonvulsivantes, pero algunas más que otras. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunas, ¿cómo se llama esto? De las marcas más utilizadas. eh, Bueno, tenemos el clonazepam, que es clonazepam, tenemos el Paxot, Paxón, que es la clonazepam, también está el Dilacedan, que aquí nos sale, ya que son los medicamentos más reconocidos y utilizados en Chile. Ya, bueno, aquí tenemos una pequeña tablita en donde aquí tenemos el fármaco, la duración, el uso principal, la potencia ansiolítica y particularidades. Por ejemplo, el diazepam, que es una duración de acción larga, que se utiliza para ansiedad, crisis, espasmos musculares y la potencia ansiolítica es media. Y provoca mayor sedación, se queda más tiempo en el cuerpo, el alprazolam, que es corta e inmediata y se utiliza generalmente para las crisis de pánico y las ansiedades agudas. Y la potencia ansiolítica es alta y es de inicio rápido y hay mayor riesgo de dependencia. El clotrazepam es de corta, o sea, actúa inmediatamente. La ansiedad es de ansiedad reactiva, por ejemplo, situaciones muy estresantes. La potencia ansiolítica es media y es más ansiolítico que anticonvulsivante. Este relaja más que, o sea, como que no es tan no da tanta sensación de sedación. A eso voy. Y el clonazepam, que es inmediata, alarga, y la ansiedad, o sea, el uso principal es ansiedad, pánico, epilepsia. La potencia ansiolítica es alta y es un potente anticonvulsivante y se tiende a acumular en el cerebro. ¿Ya?
Bueno, aquí tenemos una tablita también que es, bueno, el clonazepam, por ejemplo, las indicaciones principales de la FDA es ansiedad severa, trastornos de pánico, epilepsia, y todos las benzodiazepinas están recomendadas desde los 18 años en adelante. Ya a partir de edad adulta, no recomendada menos de 18 años, según etiquetado general, puede usarse en epilepsia en niños bajo guía estricta, ¿ya? Los off-level. Dosis típica en crisis de pánico es de 0,1 a 1 mg al día. La epilepsia, dosis puede distribuirse 3 veces al día según la indicación médica. Eh, y el tiempo de acción vía oral comienza a actuar entre 30 a 60 minutos. El pic es del 1 a 4 horas y dura más tiempo en el cuerpo. El uso en personas autistas, el uso clínico separado, a veces se usa con mucha cautela para ansiedad o crisis en TEA bajo supervisión médica. No es la primera línea y requiere evaluación individual por riesgo de sedación y dependencia. ¿Ya? Tenemos el clonazepam, que es el que como que más se utiliza, el que más recomienda, que es ansiedad a corto plazo, generalmente adulto, similar a las otras de benzodiazepina, no uso pediátrico, equivalente al diazepam, por ejemplo, son 5 a 10 mg, y es más rápido con vida media corta a inmediata, a intermedia. O sea, dura entre 4 y 18 horas según, eh, no sé, fuente. Igual la fuente aquí de la tablita es Wikipedia. Similar a otras benzodiazepinas, el uso es con cautela, no hay evidencia sólida específica en TEA y hay que evaluar riesgos a beneficio. También tenemos el diazepam, que es para ansiedad, espasmos musculares, sedación, convulsiones. Hay en adultos. El uso es en adultos y el uso pediátrico específico es en convulsiones y en procedimientos. La dosis típica de ansiedad es típicamente de 2 a 10 mg, una a 4 veces al día, según indicación. Y actúa rápido, ¿ya? Y tiene una vida larga. En TEA puede usarse en situaciones agudas de ansiedad, agitación con cautela, no primera elección para tratamientos crónicos. Y el alprazolam, ansiedad generalizada, crisis de pánico, y es adulto, el pediátrico no se utiliza. La dosis típica es entre 0,25 y 0,5 mg 3 veces al día. Puede aumentar según la respuesta a 4 mg al día. Y la duración es intermedia, a la 1 hora, de 1 hora a más. Y en té a veces se usa para ansiedad severa de forma puntual, dependencia y efectos adversos limitan el uso prolongado. Ya es súper importante eso porque todas tienen esta como advertencia de que de dependencia. Las benzodiazepinas son altamente riesgosas en términos de dependencia. ¿Ya? Bueno, eh, hoy vamos a llegar hasta aquí. Pasamos los neuroestimulantes o los psicoestimulantes y los ansiolíticos. Como les mencionaba al principio del video, luego viene los estabilizadores del estado del ánimo, que son los últimos medicamentos. Luego de eso vamos a hablar sobre las interacciones, la polifarmacia, que es como el uso de varios medicamentos a la vez, sobre todo en personas del espectro. Y luego vamos a hablar de las paradojas en psicofarmacología y de los black box. ¿Ya? ¿Por qué se llaman black box? Son los black box warning, que son como las advertencias que vienen en las cajas, porque están marcadas con líneas negras y como que es una caja negra. Entonces, es súper importante eso porque eh, de todos los medicamentos que hemos hablado, todos tienen unas black box súper importantes que la FDA destaca eh, dentro de su uso responsable. ¿Ya? Así que eso, chicos, nos vemos. Les dejé guías de estudio. eh,
tienen ahí la, ¿cómo se llama? La bibliografía, también tienen eh, algunos papers dentro de los mismos, que uno les hace clic y llega a esos papers. Pero eso. Luego, cuando terminemos los estabilizadores del estado de ánimo, vamos a ver las interacciones eh, y la polifarmacia, y después de eso vamos a hacer dos casos clínicos, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo, yo creo que va a ser bien entretenido el tema del caso clínico. Cualquier cosa, ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico que se los dejaron, pero se los puedo decir aquí, que es Biagini, como mi apellido que sale ahí en la imagen, @gmail.com. Eso, que estén súper bien y nos vemos.